Buenas, saludos totales. En el video de hoy será un video clase de membranas celulares. Membrana, tanto de membrana como de transporte de celular. Soy el profesor Luis, soy el profesor parte de básico de Biología 2. Así que la gente del público casual, que debe ser, no sé, 5 o 10% de lo que viene acá, espero cumplir sus expectativas. Y a mis estudiantes, bueno, tienen que ver el video a juro. Entonces, bueno, iniciamos la clase y vemos en pantalla estructura y función de las membranas plasmáticas. Entonces, ¿se acuerdan de que en las primeras clases establecimos que todas las células tienen una membrana plasmática que las rodea y las limita con el medio externo? Y que permite que las funciones bioquímicas y procesos metabólicos ocurran dentro de la célula. Gracias a esta membrana, ese compartimiento puede existir. Nosotros podemos imaginar las membranas como una frontera. Imagínense, no sé, la frontera será Estados Unidos, México, donde, o sea, esa frontera no todo el mundo puede pasar, uno pasa y otro no. Bueno, la membrana sucede, bueno, más o menos así, tiene esa propiedad de que deja pasar algunas sustancias sí y otras no. Esta propiedad se le denomina permeabilidad selectiva. Y entonces, cuando hablamos de esta permeabilidad selectiva, ¿cómo es posible esto? ¿Cuál es la composición de la membrana plasmática? Las eucariotas tienen membranas internas. O sea, hago esta pregunta, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, membrana plasmática o celular. ¿Se acuerdan que en las primeras clases dijimos que todas las células tienen tres características comunes, como lo son la membrana plasmática, bueno, la membrana celular, el citoplasma y material nuclear o genético? Y bueno, podríamos decir como los ribosomas, como otra cosa que tienen en común todas las células. Entonces, todas las células tienen esa membrana. Y en el caso de las eucariotas, no solamente es una membrana celular, sino que dentro de su citoplasma hay compartimientos rodeados de membrana y que son sitios especializados para determinada función. Entonces, hay sitios de almacenamiento, hay sitios de síntesis de proteínas, hay compartimientos. Entonces, esos compartimientos rodeados pues, se pueden llamar vesículas, pueden llamarse, y dependiendo de la función, adquieren ciertos nombres de los orgánulos. Entonces, ver, aquí están un ejemplo de orgánulos membranosos. Los lisosomas, el retículo endoplásmico, la vacuola, falta ahí el aparato de Golgi, también es la mitocondria, también está rodeado por membrana. Entonces, eso es como un característico en las células eucariotas. En las células procariotas no es así, el citoplasma en las eucariotas es poco complejo y ni siquiera ni siquiera hay una zona donde el material nuclear se quede delimitado, no, sino que esto está todo revuelto ahí. Es poco complejo en las células procariotas. Entonces, mira, la propiedad de la membrana es dejar pasar algunas sustancias, bueno, eso ya lo dijimos, que es la permeabilidad selectiva. Funciones de la membrana. Esta diapositiva es para decir algunas de las funciones que pueden realizar las membranas, como son un compartimiento de enzimas hidrolíticas, no solamente de enzimas hidrolíticas, puede ser un compartimiento de energía o compartimientos de función de almacenamiento o compartimientos, dependiendo del orgánulo. Entonces crean un compartimiento aparte. El número 2, una enzima que se encuentra en la superficie de la membrana, o sea, quiere decir que la membrana también puede ser el sitio donde se encuentren las enzimas. Función de permeabilidad selectiva, ya lo hablamos. Transporte de soluto a través de proteínas. Aquí se ve un protón, pero puede ser, bueno, puede ser bomba sodio-potasio, puede ser canales de sodio. Traducción de señal, o sea, una membrana puede traducir señal a través de ciertas proteínas que se llaman receptores. Entonces, esta hormona o un ligando endógeno se une al receptor y este receptor genera ciertas respuestas, ciertos segundos mensajeros que hacen ciertos efectos sobre otros orgánulos y genera una cascada en cadena. Y bueno, de una forma está respondiendo a esos estímulos. Y la comunicación entre células, aquí se ve en el número 6, o sea, que pueden haber ciertos sitios de conexión con otras células. Y la transducción de energía, que dije en el caso de las mitocondrias, esas membranas tienen abundante proteína, hay mucha proporción de proteínas en las membranas de las mitocondrias y que son proteínas más que todo energéticas y por eso esa membrana será más energética. ¿Okay? Esas son algunas de las funciones, a grosso modo. Breve historia de cómo llegamos a los conocimientos actuales de la membrana celular. La membrana celular es realmente delgada, mide de 5 a 10 nanómetros de espesor y como es tan delgada, recordemos que los microscopios ópticos
convencionales hasta esa época no tenían tanto poder de resolución más allá del tamaño de una onda lumínica, así que no podían ver las membranas porque miden muy poco. Entonces por eso no fue sino hasta finales de 1950 que con un microscopio electrónico de Duke University se presenta, o sea, se obtiene la primera microscopía electrónica, la que estamos viendo, y tenía este aspecto trilaminar. Ese aspecto trilaminar, una lámina, otra lámina, esto negro aquí y esto negro por acá, es que en esa técnica se utilizó un metal pesado, el osmio, y ese osmio tenía cierta afinidad por las zonas polares, o sea, por las zonas cargadas, y daba este aspecto. Esto de las zonas polares ya lo veremos cuáles eran las teorías, porque ya desde antes se sabía que esas zonas polares podrían existir, ya había teorías de eso. Entonces que nos dé esta imagen trilaminar era muy importante en este año 1950. Otra cosa que siguen estudiando con la micrografía electrónica es que este aspecto trilaminar, estas membranas, no solamente estaban en la capa externa de la célula, sino que también habían orgánulos dentro que tenían más o menos esta forma. Entonces esto es producto de que las membranas son bicapas lipídicas. Entonces, ¿cómo es esto de que son bicapas lipídicas? Entonces vamos a ver cómo fue la cronología de las teorías hasta ese momento. Primero, en la década de 1890, este señor Overton dijo que el poder de la disolución de la capa limitante externa se equipara a de un aceite graso. Eso lo dijo él en 1890, porque bueno, en un experimento él demostró que mientras más liposoluble fuera un soluto, con mayor rapidez entraba a la célula. Él estaba, en ese momento se hablaba de la capa externa, él estudiaba la capa externa de la célula, no se hablaba de una bicapa lipídica ni membrana, se hablaba de la capa externa de la célula y veían que algunas sustancias pasan y otras no. Entonces él determinó en su experimento que mientras más liposoluble fuera el soluto, con más rapidez pasa. Entonces él da a entender que esa capa externa tiene o sea, es equiparable a un aceite graso. Eso era en 1890. En 1925, estos señores Gorter y Grendel, creo que fueron holandeses, no recuerdo, concluyeron que la membrana plasmática contenía una bicapa bimolecular de lípidos, o sea, una bicapa lipídica. Porque bueno, ellos estuvieron estudiando los eritrocitos, y ustedes saben que los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos humanos, ellos no tienen orgánulos, solamente es la membrana y ni siquiera núcleo. O sea, hablamos de los eritrocitos humanos, porque eritrocitos anfibios es otra cosa. Eritrocitos humanos no tienen más orgánulos que sea la membrana y ya. Entonces, los lípidos, ellos vieron que los lípidos que extrajeran de un eritrocito tenían que ser 100%, no podían venir de otro lado que no sea de la membrana plasmática del eritrocito. Entonces, ellos sacaron por una serie de cálculos que no vamos a entrar en detalle, ni yo me lo sé, pero no voy a entrar en esos detalles. Ellos sacaban lípidos por superficie cubierta. Entonces, ellos dan cuenta que por superficie cubierta, por lípidos, y varias fórmulas, y se dan cuenta que hay 2 lípidos por cada tanto de agua cubierto. Entonces, para ellos establecer eso, la conclusión es que hay una bicapa lipídica. O sea, no solamente todas las células tenían esa membrana plasmática, estaba rodeada por no solamente una capa, sino 2 capas, una bicapa lipídica, y de esa bicapa lipídica, ¿verdad? Con sus zonas, mira, fosfolípidos, vea. Nada más el fosfolípido era el que tenía esas características anfipáticas posibles para esto. Entonces el modelo era así, era una bicapa lipídica con sus zonas hidrofóbicas unidas y las cabezas hidrofílicas polares hacia los lados, digamos, externos, hacia la cara bien citoplasmática o la cara externa. Entonces, entre 1920 y 1930, o sea, hasta ese momento, Gorter y Grender, ellos dijeron que, bueno, que la solubilidad, la permeabilidad de una sustancia era por la bicapa lipídica. Si no puede pasar esa bicapa lipídica, o sea, no va a pasar. O sea, entonces los fisiólogos de ese 1920 y 30, cónchale, ellos tuvieron evidencia que había más, ¿cómo se dice aquí? Más evidencia de que hay más razones, o sea, hay más, ¿dónde está pues? O sea, las sustancias no solamente pasan por la bicapa lipídica, también debe haber otros factores. Y lo que propusieron fueron las proteínas. En 1935, Dodson y James propusieron que la bicapa lipídica está cubierta en su superficie por proteínas globulares. Entonces vean, este era de Dodson y James Danieli. Mira, la bicapa fosfolipídica y está cubierta de proteínas. Cubierta de proteínas. Mira, esto es lípido y lo rojito aquí es proteínas globulares. Y ese era el modelo de ellos. Pero en 1950 se dan cuenta que
o sea, una de sus teorías para, o sea, porque hay una sustancia que por química, por electrofísica, por electroquímica, no podrían pasar en esa capa lipídica así, a través de ella. Entonces la teoría fue que las proteínas se formaban de esta forma, creando poros recubiertos de proteínas, y por esos poros podrían pasar las otras sustancias. Entonces ellos sugirieron eso, los poros cubiertos de proteínas en las membranas. En 1972, Singer y Nicholson, perdone por la pronunciación, ellos proponen el modelo de mosaico fluido y es el modelo más aceptado de la actualidad. Por cuestiones académicas, la gente del examen estudia estos últimos dos modelos. O sea, este es uno solo. O sea, Dawson y Jane dijeron este y después ellos dijeron este. Estudian estos modelos de ellos y su relación con este modelo actual, del modelo de mosaico fluido. Que las proteínas, a diferencia del anterior, no están así no están así por encima de la bicapa lipídica, cubierto todo, sino que están dispuestas así en modo de mosaico. Ellos también, la gente de Singer Nicholson, propusieron estas proteínas que estuviesen así, proteínas integrales, proteínas periféricas. ¿Okay? También se le agregó años después las glucoproteínas y los glucolípidos. Entonces ellos decían que la superficie externa de la membrana plasmática pueden estar o bien sea unida a las proteínas, azúcares, o también a lípidos, estar unidos a azúcares. Entonces sería glucolípidos o glucoproteínas. Pueden formar parte de esa bicapa lipídica, no solamente como fosfolípidos y proteínas. Una característica importante de este modelo mosaico fluido con respecto a los anteriores es que, bueno, la palabra dice fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que las uniones, o sea, que esta bicapa es dinámica, las proteínas se pueden mover en el plano de la membrana, se pueden mover para acá, para acá, para acá. Las uniones que crean entre ellas son semipermanentes, o sea, son semipermanentes, ¿no? Son transitorias, a diferencia del anterior que esta era la posición y esta es la posición. Entonces es muy importante ese modelo de mosaico fluido. Entonces vemos aquí los elementos del mosaico fluido. Paren el video y revísenlo con calma. O también vean las diapositivas que se las voy a pasar a usted, a los estudiantes. A los que no son estudiantes públicos casual, bueno, me pagan $, por Patreon, porque no se lo da de gratis. Eso es para mis estudiantes que sí les mando las diapositivas. Sí, señor, ajá. Algunos datos curiosos que quiero que sepan, o sea, curiosidades. Ustedes recuerdan que las células varían mucho de un reino a otro. Entonces me puse a investigar cuáles eran las diferencias entre las membranas de las eucariotas con las arqueas, porque las arqueas, si recordamos, las primeras clases son muy diferentes al resto de dominios. Entonces sí hay unas ciertas diferencias, y más que todo, o sea, hay notables diferencias, pero las más marcadas son las formas isoméricas del glicerol. Creo que la forma D es para nuestras eucariotas y procariotas normales, y la forma L es para las arqueas. Y también que estos enlaces eran los enlaces de éster de los normales, y aquí era un láser éter. Se ve claramente. Lo que más que quiero que vean esta diapositiva es que, independientemente del reino, eucariota, bacteria o archa, o lo diferente que sea una célula u otra, todas las células tienen una bicapa lipídica. Que haya algunas diferencias de química orgánica, de organización, isomérica, es otra cosa. Pero la base de toda membrana biológica es una bicapa lipídica de tipo fosfolípido. Componentes de la membrana. ¿Okay? Los componentes principales de la membrana son los lípidos, que son de tipo fosfolípido. Dentro de los fosfolípidos pueden estar los fosfoglicerolios y los esfingolípidos, principalmente esfingomielina en el lado de los esfingolípidos. Los esteroles, que puede ser colesterol o ergosterol, liposacáridos, y los glucolípidos. Pongo ese glucolípido entre comillas, porque los esfingolípidos pueden ser glucolípidos. Si estudiamos lípidos, vemos que los glucolípidos tienen un núcleo de ceramida, y eso es propio también de los esfingolípidos. Cuestiones técnicas, por eso lo pongo aquí. Las proteínas pueden ser, bueno, las proteínas de membrana, y también están las glucoproteínas y las lipoproteínas. Lípidos de membrana. La mayoría de los lípidos de membrana son de tipo fosfolípido. O sea, los lípidos más abundantes de la membrana son los fosfolípidos. Y los fosfolípidos, recuerden que tenían este residuo de ácido fosfatídico, y en el grupo fosfato, en el ácido fosfórico, se pueden unir otros sustituyentes. Entonces, bueno, recuerden, ácido fosfatídico es mi molécula de glicerol
unida a dos ácidos grasos y en un sustituyente del ácido fosfórico. Esto es ácido fosfatídico, ¿okay? El núcleo de los glicerofosfolípidos, quita el glicerol, y puede unirse a estos sustituyentes, ¿verdad? Que si se une a la colina es fosfatidil, colina. Si se une a otra cosa, fosfatidil, serina. Si se une a otra cosa, fosfatidil, etanolamina. Si se une a otra cosa, fosfatidil, inositol. Y aquí están más o menos la fórmula, ¿verdad? Lo que sustituye aquí es el O. Este es en el caso de los glicerofosfolípidos, que son la mayoría de los fosfolípidos de membrana. Otra clase de fosfolípidos menos abundantes, o sea, fosfolípidos menos abundantes, son los esfingolípidos. Y recordemos que forman parte de esta molécula de ceramida, que es la esfingosina, unida por un enlace amida en el segundo sustituyente con un ácido graso. Bueno, ahí está la ceramida. Y entonces en el 1, si se une a un solo carbohidrato, es un cerebrosio. Y si se une a dos, son gangliósidos. Hay ciertas funciones que no salen en el programa y por lo tanto no vamos a profundizar en eso, pero sí los gangliósidos y cerebrosios son importantes, o sea, tengo entendido que para ciertas neurotoxinas, etcétera, etcétera. No nos vamos a entrar en tantos detalles, pero bueno, sepan que la esfingomielina forma parte de las membranas, son tipo esfingolípidos. Ok, los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos, hay que saber que en esta zona donde está el ácido fosfórico es una zona cargada, o sea, independientemente de lo que se agregue aquí, va a ser una zona polar, va a ser una zona hidrofílica, y esta zona de donde están los ácidos grasos, donde no había saturaciones, donde están estas cadenas alifáticas, son regiones apolares. Entonces esas zonas son hidrofóbicas, entonces ellas siempre se reacomodan con las zonas polares hacia afuera, y de esta forma se crea la bicapa lipídica. Esto ya era propuesto desde lo que estudiaron el eritrocito, ya habían propuesto esto, que los fosfolípidos. Entonces, fosfolípidos más frecuentes en las membranas celulares. Recuerden que yo dije que cada uno tiene su tipo, ¿verdad? Bueno, lo más frecuente en las células eucariotas son estos, y lo más frecuente en las células procariotas son estos. Esto en el caso de los fosfolípidos. ¿Okay? Asimetría de la membrana. Esta diapositiva es para decir que el dominio, bueno, vamos a ver que no. Bueno, esta diapositiva es para que se note, es que hay una distribución asimétrica de los fosfolípidos. La fosfatidilcolina va a quedar más que todo es en la capa externa, mientras que la fosfatidilserina y etanolamina va a quedar más que todo esos fosfolípidos en la capa interna. El colesterol se mantiene uniforme en ambos lados y la esfingomielina hay en mayor proporción en la capa externa. Entonces vean que no es que en la capa interna no hay fosfatidilcolina, sí hay, pero en menor cantidad. Y lo mismo que aquí, sí hay fosfatidiletolamina en la capa externa, pero no en tanta cantidad como lo hay aquí en la capa. Entonces esa es la simetría con respecto a la composición lipídica que hay en cada capa. También los glucolípidos se encuentran principalmente en la capa externa. ¿Cómo que principalmente? Se encuentran en la capa externa porque ellos cumplen función de protección, aislamiento y de reconocimiento celular, formando parte muchas veces de esa capa externa de glucocali, los glucolípidos. Entonces se encuentran en la capa externa. Entonces vean para que vean la simetría. Mira, imagínense que los colores rojos son una cosa, mira, colina y es la esfingomielina. Hay más de esto afuera que adentro hay otras, serina y etanolamina, y por supuesto los glucolípidos. Entonces la membrana tiene cierta asimetría. Los esteroles, aquí tenemos el colesterol, da función, dice, de resistencia, de rigidez, de que lo más que leí fue que cuando hay cierta temperatura, esta molécula ayuda a mantener un cierto soporte, cierta fluidez. Eso es lo que da el colesterol. Esto en el caso de las membranas de las células animales, pero en las procariotas y algunos protistas, y así como en plantas y en hongos, no se encuentra este colesterol, sino ergosterol. ¿Y qué es esto ergosterol? Bueno, digamos que, o sea, acuérdense que estos esteroles tienen en común nuestro anillo de ciclopentano perhidrofenantreno, esto que está aquí, y tienen sustituyentes distintos. ¿Verdad? Aquí como que están demostrando en esta imagen las diferencias que hay entre uno y otro. Imagínense que lo mismo pero otra cosa. Ergosterol. Entonces, este es el lado de los animales y este es el lado de plantas, hongos y algunos protistas. Proteínas de membrana. Aquí vemos una imagen
que es lo que sale si colocas en internet proteínas de membrana, y más o menos sale algo así. Aquí están representadas las proteínas integrales, las proteínas periféricas, las proteínas canales, las proteínas alfa hélice. Bueno, ahí hay alfa hélice que pasa una vez, y ahí hay alfa hélice que sigue y sigue y la pasa varias veces. Está proteína globular, y mire, vemos aquí la glucoproteína. Esto representa unos oligosacáridos unidos a la proteína, glucoproteína. Entonces, esas pueden ser, a grosso modo, las proteínas de membrana. Entonces, vemos que esta proteína canal es una proteína integral, y vemos que esta proteína globular es una proteína periférica. Entonces, porque las proteínas pueden ser clasificadas de acuerdo a la facilidad con la que pueden ser extraídas de la bicapa lipídica. Si la proteína la puedes extraer solamente por adición de sales o cambio de pH, y sin destruir toda la membrana, entonces es una proteína periférica porque está débilmente unida. En cambio, si la proteína está incrustada en toda la membrana, con las colas hidrofóbicas y no hay manera de sacarla con sales, sino que destruyendo, la única forma de sacarla es destruir toda la membrana plasmática por la adición de detergentes, entonces esa es una proteína llamada integral. Entonces vamos a leer esta parte de aquí, porque proteína integral y proteína transmembrana, que a veces sale como lo mismo, pero no es lo mismo. Mira, a ver, las proteínas integrales son proteínas transmembranas en su mayoría. ¿Qué quiere decir transmembrana? Porque hay libros que lo toman como conjunto, que toman eso como un conjunto. Integral y transmembrana es como que dan a entender que es lo mismo, pero, o lo que tú interpretas leyendo, pero no es lo mismo. Transmembrana, la palabra transmembrana quiere decir que atraviesa toda la membrana, y queda un dominio extracelular, un dominio intracelular y un dominio ahí con las colas hidrofóbicas. Si atraviesa todo eso, si hace eso, esto es una proteína transmembrana. Pero si no, entonces es una proteína que llaman integral, o sea, hemicompleta, no sé, integral, ni me sé el nombre, porque, o sea, me parece más clasificación de algo que no merece, es poco práctico hacerlo. O sea, solamente si mantiene interacciones con las colas hidrofóbicas, pero no pasa toda la membrana, entonces, o sea, es integral, pero incompleta será. No sé, no importa. Y las proteínas periféricas, las que, bueno, están en la periferia, o sea, y que ni siquiera tienen contacto con las colas hidrofóbicas. Entonces aquí casi todas serían integrales en ese contexto. Pero bueno, para no alargarnos la insistencia, lo que puede salir en el examen es que puedo decir todas las proteínas integrales son transmembranas, ¿verdadero o falso? Y obviamente falso por lo que acabo de decir. Pero ya del resto vamos a tomar integral y transmembrana como lo mismo. Aquí está, mira, aquí se lo coloco a ustedes, aquí marcado, pero no, marcado ahí. Pero no vamos a hacer mucho énfasis en esto. Ve, más clasificación de proteínas integrales, de monopaso y dos pasos. O sea, ve, esto en concepto es una integral porque pasa, ¿verdad? Pero si eso pasa dos veces, será multipaso. Y si pasa una vez, monopaso. Mira, aquí no vamos a caer más en clasificación de proteínas tan erráticas que son, bueno, de repente sí es verdad. Si eres biólogo molecular o eres alguna profesión ahí que biología pura, bueno, ponte tedioso ahí en esto. Pero aquí en este curso, más sencillo, solamente será integral y periférica. Punto. Ok, ahora veremos proteínas de membrana según su función. Anteriormente estamos viendo por grado de penetración o distinta, o el mecanismo, el procedimiento que se utiliza para extraerse. Ok, estas son proteínas según su función. Están las proteínas de anclaje del sitio excreto, las proteínas de transporte que analizaremos en el apartado de transporte celular, las proteínas receptoras. Aquí vemos que hay receptores. Esta es una señal química, interpreta cierta señal química o eléctrica, y a partir de ahí da una serie de efectos o reacciones en cadena para dar que la célula dé una respuesta en base a ese estímulo. Las proteínas de reconocimiento, en la parte de las glucoproteínas, para que las células identifiquen sustancias como propias o extrañas. Y las proteínas enzimas, que ya vimos que hay unas enzimas, hay unas proteínas que están incrustadas en la membrana y, bueno, realizan catálisis, o sea, aceleran reacciones químicas. La formación de canales. Bueno, esto es como para explicarles cómo es que los canales. O sea, recuerden que las proteínas
son, o sea, muchos aminoácidos, o sea, muchos polipéptidos unidos, o sea, a veces son unas unidades, dos unidades o más unidades, o una sola, o muchos aminoácidos. Entonces, ¿cómo es que ayudan a pasar estas zonas polares a partir de esta capa lipídica hidrofóbica? Bueno, los aminoácidos hidrofóbicos se organizan en la parte con la zona hidrofóbica y después poco a poco se va llenando la parte interna con aminoácidos polares que ahora sí pueden atraer esto. Vamos a ver, más o menos esto se vería así. Supongan que este sería el canal y ven que lo que está unido a la zona hidrofóbica van a ser aminoácidos hidrofóbicos y lo que se ve unir, lo que va hasta acá, que es donde va a pasar el ion, son aminoácidos polares. Entonces, bueno, eso más o menos así, a grosso modo, tenía una pregunta así de los semestres pasados, pero ahora no consigo de dónde lo saqué y bueno, no quiero inventar más. Pero bueno, entonces, bueno, sepan que eso es, por eso da. Entonces, hay canales proteicos, así se forman los canales proteicos. Hay canales que están abiertos, los llamados poros, y hay canales que están, o sea, cerrados y se abren a cierta señal. Entonces, los canales pueden ser abiertos por tres cosas: activados por voltaje, activados por ligando o activados mecanoactivados. Los mecanoactivados quiero decir que, o sea, no lo vamos a ver acá porque no amerita tanto detenimiento ahí, pero sepan que es como a cierta presión, se le aplica cierta presión así física sobre la proteína y es que se abre. Pero bueno, volviendo a los que vamos a ver más, los activados por voltaje, aquí vemos es que se abren a cierta diferencia de potencial, es decir, a determinado voltaje. Por ejemplo, aquí, cuando la proteína está a menos 60 milivoltios, en este caso hipotético, está cerrado. Y cuando este potencial de membrana sube, o sea, se eleva a menos 55, no tengo que explicar porque esto es más que esto. Cuando esto sube, esto llega a cierto punto, entonces se abre. ¿Ok? Se abre. Entonces, se abre a cierta voltaje, se abre a cierta señal eléctrica. Y hay otros que, bueno, permanece cerrado así, y es cuando se une su ligando endógeno, a veces es acetilcolina, a veces es una hormona, ellos vienen y se abren. Canal activado por ligando, también canal activado por señales químicas. Y bueno, los glucocálidos, que para reconocimiento celular, ¿qué hay en este glucocálido? Hay glucoproteínas, hay glicolípidos y bueno, etcétera, etcétera. Sirve de reconocimiento celular, protege la célula del daño mecánico y químico. Por ejemplo, en el grupo ABO, ¿verdad? Para entender este reconocimiento celular, el grupo ABO depende de estas características del glucocálido. Bueno, ¿cómo se explica esto? Si tú eres una persona B positivo, y te agregan una sangre A positivo, lo que está pasando es que esa sangre que te introdujeron, esos eritrocitos, en su glucocáliz, tienen este antígeno que tu cuerpo lo va a reconocer como que no es parte tuyo y lo va a destruir, producir una hemólisis. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, eso es cuando trato de decir que hay reconocimiento celular. Sobre este tema hablaremos más en clase. Esto, mira, con hipotelia ABO es como que ciertas cosas muy profundas, o cierta explicación, o sea, no solamente es el grupo ABO, sino es el factor RH. Eso lo vamos a discutir en clase, pero de forma práctica, en forma de que, así pues, esta persona es O positivo, ¿de quién puede recibir? Así pues, esta persona es AB negativo, ¿de quién puede recibir? Así, estas son unas preguntas así, más directas, sin tanto protocolo de por qué pasa así. Y ahora vamos a hablar de lo que es el transporte celular. Entonces recordemos que el transporte celular es como estos mecanismos que regulan el paso de sustancias a través de las membranas. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Bueno, en primer lugar, la propia membrana tiene una permeabilidad selectiva, es decir, es semipermeable. En otras palabras, lo que te digo es que deja pasar una sustancia y otras no. Entonces, ¿de qué depende de que una sustancia pueda pasar y no? Básicamente de tres factores, como son la solubilidad, el tamaño y la carga. Como vimos la solubilidad al principio en el primer modelo de 1890, o sea, que para una sustancia pasar, mientras más liposoluble fuera, más iba a pasar a través de la membrana. Entonces son las sustancias hidrofóbicas, las sustancias no polares, ¿okay? Hidrofóbicas no polares, son las que pueden pasar. Aquí están un ejemplo. Ok, el tamaño. El tamaño sí importa de la molécula para pasar, por ejemplo, porque hay moléculas polares sin carga que pasan y otras no, dependiendo del tamaño. Por ejemplo, las moléculas polares sin carga pequeñas, como el agua y la urea, pueden pasar
y las moléculas polares grandes sin carga, como la glucosa y aminoácidos, no pueden pasar. Y por último, las cargadas, ya sean los iones, los aniones, los cationes, si están cargados, no pueden pasar. Una partícula cargada no puede pasar a través de la membrana. Entonces, se deja esta pregunta, ¿todas las hormonas atraviesan la membrana plasmática? Bueno, primero hay que entender que las hormonas son un grupo bastante heterogéneo de sustancias que tienen determinada función en el organismo y regulan ciertas, muchas cosas. Pero aquí, y hay infinidades, hay N, variedades. Pero por cuestiones académicas, nosotros, o sea, vimos en el primer examen la insulina y la paratormona, ¿verdad? Entonces, basando en lo que acabo de decir, ¿cuáles las que podrían pasar de estas cuatro que estoy mencionando? Entonces, si recordamos que la paratormona era un polipéptido, no me acuerdo cuántos eran, 89, 84, bueno, tantos aminoácidos, no va a pasar. La insulina tampoco puede pasar. Pero el estradiol y cortisol, si los buscamos, veremos que son hormonas esteroideas. Entonces, esas son, o sea, son liposolubles. Entonces, mira, bueno, mira, aquí mismo están los esteroides, que, mira, ellas van a pasar. En cambio, los aminoácidos y evidentemente las proteínas, hormonas proteicas y las hormonas polipeptídicas te van a quedar. Entonces, bueno, cualquier cosa, ahí están los que les suelo preguntar. Yo coloco la pregunta, ¿cuál de estas sustancias puede pasar la membrana? Y les pongo varias. Entonces ustedes van a decir cuál es la que puede pasar o cuál es la que no puede pasar. Y bueno, y estos son los ejemplos que pueden salir aparte de los que están acá. Listo. No les voy a preguntar otras hormonas que no sean las sustancias que vemos acá. Tipos de transporte a través de la membrana. Bueno, se suele dividir. Ustedes saben que todo esto pasa en la naturaleza, todo mezclado, pero nosotros lo clasificamos. Hay transporte celular de pequeñas, de moléculas de bajo peso molecular, y hay transporte de moléculas de elevado peso molecular. En las de bajo peso molecular se suele dividir en transporte pasivo y transporte activo, como estamos viendo. Mira, aquí están los ejemplos. El transporte pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Y la difusión simple, a su vez, se clasifica como a través de la bicapa o a través de los canales. Y bueno, el transporte de moléculas de elevado peso molecular, que ya los estaremos revisando. Habíamos quedado que el transporte de pequeñas sustancias se divide en transporte activo y en transporte pasivo. Aquí vemos cómo están representados el transporte pasivo y por el otro lado cómo está representado el transporte activo. Entonces, para poner en la discusión, ¿qué depende de que un transporte sea activo y pasivo? Depende de esto. Depende, yo no sé por qué aquí rayé las dos, pero voy a ponerle aquí la raya. Depende es de la energía. O sea, si utiliza energía, si el transporte utiliza energía, entonces es un transporte activo. Se utiliza energía a partir de la hidrólisis de ATP, entonces es un transporte activo, ya sea directamente o indirectamente. Ya veremos qué es eso directo o indirecto con un ejemplo. Y bueno, una forma de entender qué sustancias necesitan energía para pasar de un lado a otro, para entender eso hay que hablar de gradiente de concentración. El gradiente de concentración, cuando decimos que una sustancia va a su favor del gradiente de concentración, no quiere decir que va de una zona donde está más concentrada a una zona donde está menos concentrada. Cuando está pasando esto, decimos que una sustancia va a favor de su gradiente de concentración. Este movimiento así sería espontáneo y no requiere de energía. Caso contrario pasaría si quisiera ir en esta dirección, ¿verdad? Donde estoy menos concentrado a más concentrado. Esto no es espontáneo, y para yo hacer este movimiento, en este caso, ¿verdad? Donde voy de una zona así al revés, donde estoy menos concentrado a más concentrado, iría en contra del gradiente de concentración y por lo tanto necesitaría energía para eso. Hay que entender que en fisiología se habla de gradiente electroquímico y es necesario que lo dominen. ¿Qué es eso de gradiente químico y gradiente electroquímico? Bueno, el gradiente electroquímico no es más que el gradiente eléctrico y el gradiente químico. Bla, bla, bla. El gradiente químico es el que hablamos de decir, donde una sustancia va de mayor concentración a menos concentración. Ese es el simple gradiente químico. Y el gradiente eléctrico, para que haya un gradiente eléctrico, tiene que haber una diferencia de potencial. Si lo vemos en el lado de nuestra membrana, el espacio extracelular es más positivo con respecto a lo que está dentro de la célula, que es negativo. Entonces hay una diferencia de potencial. Y el soluto debe tener una carga. Entonces, sí, nuestros iones particulares, yo les he dicho que se estén estudiando todo el tiempo, el sodio, el calcio, el potasio, son partículas cargadas. Y bueno, entre el espacio extracelular e intercelular, bueno, hay diferencia de carga. Entonces sí hay un gradiente eléctrico también. Entonces, para hablar de los gradientes eléctricos y gradientes químicos, mira, aquí vemos cómo se utiliza ATP, es energía. Ok, bueno, sigue hablando del gradiente eléctrico.
es que lo pueden visualizar mejor en este video, que se voy a dejar el link en la descripción, donde vemos en qué sustancias van a favor de su gradiente eléctrico y químico y qué sustancias van a favor de su gradiente químico, pero no así su gradiente eléctrico. El ejemplo es particular el del sodio, que está más concentrado afuera que adentro. Entonces su gradiente químico es hacia adentro, o sea, ese es tu gradiente normal, y su gradiente eléctrico, bueno, es el mismo, ya que va de una zona positiva en el exterior a una zona negativa en el interior. En caso como no ocurriría en el potasio, que el potasio, bueno, va de la gradiente químico sí, pero él es positivo y está yendo de una zona positiva, entonces él está en contra de su gradiente eléctrico. Revisen este video, es interesante, hace varios ejemplos con su flechita y broma, entonces, para que sepan la diferencia entre gradiente químico y gradiente eléctrico, que no es, o sea, son dos gradientes separados y se dice electroquímico. Bueno, vamos a decir así. Entonces quedamos en el transporte pasivo. Este transporte pasivo no utiliza energía, la difusión simple. Entonces la difusión simple a través de la membrana, la que vimos en la permeabilidad selectiva, no hay más nada que decir. Difusión simple a través de la membrana, más nada que decir, no consume energía. Difusión simple no solamente puede ser a través de la membrana, sino a través de canales proteicos, ¿verdad? Si es a través de canales proteicos, recordemos lo que vimos, activados por voltaje o activados por ligando. Bueno, cuando se abre esa compuerta, pasa, bueno, si la sustancia va a su favor de su gradiente de concentración, no utiliza energía, son estos canales proteicos. No hay mayor cosa que esto es un transporte pasivo. Y no hay que confundir con la difusión facilitada, que utiliza estas proteínas llamadas proteínas transportadoras, que también son llamadas carrier y también son llamadas permeases. Y vean la diferencia entre canal y... Es que este está cerrado, viene ligando o la señal eléctrica y abre y ya. En cambio, vean, nótense cómo ve la proteína carrier, ve como el soluto y ya cambia completamente su conformación para dejarlo pasar. Entonces, yo siempre hago esta diferencia. Bueno, aquí no se ve, pero yo me lo imagino como que el canal es un canal, pues, canal, o sea, no hay nada más que decir. Y el carrier a veces me lo imagino como una, ¿cómo es esta se llama? Estas puertas giratorias. Entonces, y estas cambian ciertamente su conformación para dejarlos pasar. Entonces, eso sería como una metáfora de la diferencia entre carrier y canal. Hay otra diferencia bastante marcada, es que, por ejemplo, si hay una gran cantidad de solutos, va a ir pasando y pasando. En cambio, las proteínas carrier tienen un grado de velocidad máxima, hay una cantidad de solutos que puede pasar por segundo, entonces hay una velocidad máxima de solutos que pudiera pasar. Entonces, bueno, no confundir, por favor, este canal proteico es difusión simple, pero a través de proteínas, y esta es la difusión facilitada. Estos son proteínas canales y estos son proteínas carrier. Por favor, no confundir. Siempre lo están confundiendo en el examen, no confundir. Por favor, ven a diapositiva. Mira, ojo, no confundir, véanlo, ok. Mira, carrier, este es el carrier y este es el canal, ok. Entonces, ¿cómo se clasifican los carrier? De acuerdo a las sustancias que pueden mover. Si utiliza una sustancia, lo mueve de un lugar a otro una sola, entonces un importador. Si mueve dos sustancias en la misma dirección, es un importador. Y si mueve una sustancia a un lado y para otro, es un antiportador. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? El uniporte son los transportadores GLU, el simportador es el transportador de glucosa asociado a sodio, y el antiporte sería el transportador sodio-calcio. Ojo, no confundir antiportador con bomba. Por ejemplo, la bomba te pasa, no es un antiportador. Esto es tema siempre de discusión. Recuerda que los antiportadores son los carrier. Y los carrier, o sea, son mayoritariamente pasivos o no utilizan el ATP directamente. La mejor forma de ver esto es con un video. El video que, bueno, yo lo tengo aquí como una imagen, pero yo les voy a colocar en postproducción el video y vean cómo se mueve la bomba sodio-potasio. O sea, cambia de una conformación a otra, y en cambio en el modo de antiportador básicamente entran los dos al mismo tiempo. Entonces vamos a revisar ese transportador sodio-calcio. Creo que también les había dejado un enlace de que hablan de eso, para que vean que es diferente. ¿Qué más? Entonces, ¿qué tiene la bomba verdadera? La bomba sodio-potasio que no tenga el transportador sodio-calcio. Bueno, es que en la bomba sodio-potasio, en la bomba verdadera, ambos solutos transportados van en contra de su gradiente de concentración. En la bomba sodio-potasio, el sodio introduce sodio,
No, saca sodio e introduce potasio. Eso quiere decir que ambas moléculas van en contra de su gradiente de concentración. No así como pasa en este antiportador, que solamente el calcio va en contra de su gradiente. Entonces, en el antiportador, solamente una sustancia va en contra de su gradiente. Y en la bomba verdadera, no. Y los cambios conformacionales característicos, ¿ok? que vimos aquí. Y evidentemente también el uso de ATP, energía directamente, que sí es una bomba verdadera. Entonces, por favor, no confundir los antiportadores con las bombas verdaderas. Yo sé que si colocas en Google, lo colocas bomba sodio potasio en un antiportador, te dirá que sí y te darás cuenta que muchas veces son estudiantes que publican cualquier cosa o gente de blog que publica cualquier cosa, y la verdad es que tienes que revisar bien. Yo estuve revisando los libros de bioquímica, estuve revisando el Harper, estuve revisando, y en ningún lado dice bomba antiportador, siempre lo colocaba como otra cosa. Así que si me vas a discutir esto, tráeme los libros, tráeme buena bibliografía, la bomba sodio potasio en este curso no es un antiportador, porque es otra cosa. Bien, entonces bueno, la bomba sodio potasio, mira, es un ejemplo de transporte activo primario, es decir, consume energía. Aquí se mantiene el gradiente electronegativo de la membrana, claro, porque son más fuerzas positivas las que saca que las que introduce. O sea, saca 3 sodios, te digo, 3 potasios, los saca. Eso era 3 positivos y devolvió 2. Entonces, genera pérdida esto. Dice, mantiene el gradiente electronegativo de la membrana. Pero que vamos a hablar en clase de cuáles son esas 3 razones de que el gradiente de membrana sea electronegativo. No lo voy a hablar ahorita, porque ya la clase se me está alargando, pero en clase vamos a hablar de lo que de las razones por qué el potencial de membrana es negativo. La razón principal, te le adelanto, es la permeabilidad de un canal por el potasio, y ese potasio está constantemente saliendo. Esa es su razón principal, pero lo que lo mantiene es la bomba sodio-potasio, porque mantiene esos gradientes. Entonces, interesante, la bomba sodio-potasio mantiene los gradientes, porque si no llegará un momento que se equilibrarán y no irán pasando. Pero no, esta bomba sodio-potasio a través de energía mantiene esos gradientes y hace que las sustancias sigan en movimiento. Ok, entonces vamos a ver, esto ya lo vimos por animado, ok. Y lo que vamos a hablar de transporte activo secundario. El transporte activo secundario no lo he visto en mucha literatura, pero habla de que el transporte activo es cuando utiliza energía de forma indirecta. Tú dirás, bueno, ¿cómo es ese transporte de forma indirecta? La mejor forma de entenderlo es los transportadores de glucosa asociados a sodio. Recordamos que el sodio, él se une a nuestro transportador, ¿será? Entonces él se une y él va a pasar y él arrastra a la glucosa. O sea, ahí el que va a favor de gradiente de concentración es la glucosa, es el sodio, y arrastra a la glucosa. Entonces, básicamente, la glucosa pasó por el gradiente del sodio. Pero ¿quién está manteniendo ese gradiente? Ese sodio pasa porque la bomba sodio-potasio, que utiliza energía ATP, mantiene esos gradientes. Entonces, indirectamente, utiliza energía, pero no directamente. Entonces, ese es más o menos un ejemplo de transporte activo secundario. Mira, transporte activo secundario. Lean esto, mira. Utiliza energía almacenada en estos gradientes, o sea, los gradientes del transporte activo primario, para mover otras sustancias contra sus propios gradientes. La verdad es que es medio extraño, pero revisen, vean el video, lo que dije, es que el sodio va a favor de su gradiente, se lleva, arrastra la glucosa y él pasa. Esto no requiere energía aquí, pero para esto funcionar requiere del gradiente químico, gradiente eléctrico. Y ese gradiente químico y eléctrico, ¿quién lo mantiene? La bomba sodio-potasio. Si en esta bomba sodio-potasio, poco a poco esto se equilibrará y no habrá gradiente de sodio que quiera pasar, entonces no va a pasar a la glucosa. Entonces se mantiene indirectamente. Si no lo entendieron, échenle coco un rato y lean, no sé, será un libro de biología o la Biblia. Hagan contacto con Cristo Rey y después lo leen con calma. Pero es sencillo. Lo que no es fácil es esto. Para mí esto no es fácil. El sistema de segundo mensajero, y hay que entender que hay muchos tipos de segundo mensajero y hay muchos tipos de proteínas asociadas a segundo mensajero, y los sistemas que están conectados, o sea, el segundo mensajero recibe esta señal, ahora se llega esta señal a esta otra proteína, esta proteína ahora hace esto, y esto está conectado así, y esta es la cascada, y este es el NADH que de aquí y el ATP para acá. Entonces esos sistemas son un tanto complejos para bioquímica y fisiología, que
Pero nosotros en este nivel no. Lo que quiero que ustedes revisen, así, busquen así, describan qué es el sistema de segundo mensajero de ciertas proteínas. Porque esto es proteínas de membrana, ¿ok? Esto es una función de proteínas de membrana, crear segundos mensajeros. Entonces, a grosso modo, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que aquí llegó una hormona y estaba a esta proteína receptor, la hormona se une a su receptor. Su receptor estaba acoplado a estas proteínas G, sus unidades de proteína G, y al recibir la señal, él envía esta subunidad, esta subunidad activa la enatociclasa produce GMP cíclico, el GMP cíclico se conecta con otra cosa que está aquí, esta es otra cosa que está aquí, produce otras dos cosas, y hay otros efectos. Y básicamente no es el único tipo de segundo mensajero, y no es el único tipo de subunidad. Aquí hay otros ejemplos de fosfolipasa C, básicamente lo mismo, pero con otra proteína B. Activó la subunidad, ¡pum! Fosfolipasa C produjo inositol trifosfato, no recuerdo. Diacilglicerol, inositol, fosfato. Es más o menos complicado y hay varios tipos. Vuelvo y repito, solamente en este curso no nos interesa la clasificación de todo, solamente nos interesa que tú sepas describir qué es una proteína de segundo mensajero. Yo solamente estoy dándote ejemplos de que en la vida, en la naturaleza, realmente todo está conectado, así como dar, todo está conectado. Al más susurro y el más respiro, el pasado y el futuro, el presente. El futuro se convierte en tu pasado y el pasado en mi futuro. Todo está conectado. Bueno, más o menos pasa así, es que en la estimulación de las células beta del páncreas, para las células páncreas liberar insulina, ¿no? Primero tiene que recibir la glucosa. Hay cierta cantidad de glucosa y pasa la glucosa por el transportador es GLU. Entonces pasa la glucosa a sus células beta del páncreas. Entonces ahí la glucoquinasa lo transforma en glucosa 6-fosfato. Ahí supongo yo que pasa por la glucólisis. De la glucólisis, mira, en la glucólisis no solamente se produce ATP, sino estas coenzimas que son energéticas, nicotinamina y un nucleótido reducido. Y eso pasa a la cascada de electrones, transporte de electrones y se convierte en más ATP. Entonces todo este ATP que va generándose va a un canal sensible de ATP y se activa tal cosa y ese tal cosa genera tal y va a los canales de calcio y los canales de calcio tocan esto y ahora es que sale la insulina. Entonces vean que todo está conectado. Muchos tienen receptores así, receptores, inhibidores, hay proteínas que excitan, hay proteínas que inhiben. Y o sea, la glucólisis se conectó por aquí, la mitocondria por allá, o sea, es muy loco la verdad esto. Entonces, bueno, para efecto, nosotros solamente, ¿qué es sistema de segundo mensajero? Como, más o menos, da una explicación a grosso modo, yo entendí que tú leíste y te la pondré buena, porque o sea, estamos en nivel básico. Y bueno, para terminar, los transportes de moléculas de elevado peso molecular. No hay mucho que decir. La endocitosis, mira, aquí está de mira, lo envuelve en vesícula. Sí, en la fagocitosis, ve, vamos a ver, ¿qué pasa así? Ya, que se ve así. Ya, que viene una vacuola y le pasa un lisosoma y lo digiere ahí dentro, eso es la fagocitosis. Pero en la pinocitosis lo envuelve en una vesícula y desde ahí digamos que lo desintegra, ¿no? Dice, o sea, disuelven contenido, sí, lentamente, transfiriéndolo. No es así como el fagosoma. Entonces, es la diferencia entre pinocitosis y fagocitosis. Y la exocitosis, básicamente lo contrario. Las vesículas reciben ciertas señales. Y la membrana de la vesícula se conecta con la membrana acá y se libera. No hay más nada que decir. Entonces, bueno, no hay mucha pregunta. Creo que puedo poner una sola de esto. No puedo preguntar mucho esto. Entonces, bueno, dejo esta frase. Sabes que todo el mundo siempre pone una frase motivacional de Albert Einstein, entonces siempre son profundas y filosóficas, así que yo quise poner una frase sencilla, sin tanto, así, quiero hacerlo porque quiero hacerlo, así. Mira, la vida es así, no hay que darle explicaciones a nadie. Cuanto más explicaciones tú dejas a la gente, o sea, la gente no quiere tus explicaciones, la gente quiere hacerte menos. Cuando tú te la pasas justificando a todo lo que haces, entonces la gente va viendo tu carácter y va viendo de qué está hecho y va viendo que eres manipulable. No, usted tiene que decir quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Ya, usted no tiene que dar explicaciones. Bueno, nos vemos en clase. Feliz. Si llegaste hasta aquí, regálame un like, eso me ayudaría muchísimo.
O si no, bueno. Y suscríbete.